1 ya se trabajó lo que viene a ser eh, todo lo que es circuitos eléctricos, ¿no? Toda esa parte ya hemos terminado. Y ahora vamos a hablar de la segunda parte, el tema siguiente, ¿no? Que viene a ser lo que es el electromagnetismo. Sí, vamos a compartir la pantalla. Ah, no, no estoy compartiendo. Ya, sí. No, vamos a hablar ahora de lo que es el electromagnetismo. Justamente hay un término ahí que está empezando a sonar, que es acerca del magnetismo, ¿no? Entonces vamos a definir cada uno para poder empezar a entender de qué trata el tema. Entonces, a ver dónde está el chat. Ahí está. Bien, vamos a ver. El tema es electromagnetismo. Electromagnetismo tenemos que definir qué es el magnetismo. El magnetismo es el estudio de las propiedades de los imanes, así como las leyes que rigen las interacciones entre los polos magnéticos. Bien, o sea, vamos a hablar de cómo interactúan los polos magnéticos y las propiedades que tienen estos imanes. ¿Qué cosa es un imán? Llamamos imán a aquella sustancia capaz de atraer al hierro o cualquier aleación en base al hierro. Tenemos por acá un imán de barra y los imanes de barra presentan siempre lo que vienen a ser los polos magnéticos. En este caso va a ser el polo norte y el polo sur, ¿no? Entonces vemos que aquí hay un imán, su polo norte y su polo sur, ¿no? Un imán de tipo en forma de U. Tenemos la magnetita, también que es otro tipo de imán, ¿no? Es un imán natural. Dice acá, la intensidad de un imán se concentra en los extremos, llamado polos, norte y sur del imán, ¿correcto? O sea, en los imanes debemos entender, acá tenemos un gráfico, un imán de barra. En el centro vamos a encontrar una línea neutra. Quiere decir que conforme tú te vas acercando a los extremos, que vendrían a ser donde se juntan, ¿no? Estas líneas que podemos ver, que más adelante lo vamos a definir. Entonces vamos a hablar de que aquí la intensidad del campo es mayor, la intensidad del campo magnético, ¿no? Entonces vemos que aquí la intensidad del imán incrementa en los extremos. Ahí está, tanto como polo norte, polo sur. El polo norte siempre se dibuja pintado, puede ser de color rojo, pero la idea es que el polo norte se representa pintado y el polo sur sin pintar o pintado azul, ¿ya? Bien, eso es con respecto a lo que es el magnetismo. Vamos a hablar de las fuerzas que hay entre los imanes, que son propiedades que tienen los imanes. Los imanes, parecido a las cargas, ocurre también aquí con los polos. Si tú juntas un polo norte con un polo sur, va a aparecer una fuerza de atracción, ¿no? Si juntas un sur con el norte, también aparece una atracción. Profe, si juntamos norte con norte, hay una repulsión. Y si juntamos sur con sur, también hay una repulsión. Entonces, vemos que estas son una de las propiedades también que presentan los imanes. Los imanes también presentan polaridades y como tienen polaridades, profesor, se va a tener que cumplir si hay atracción o repulsión. Segunda propiedad que tienen los imanes es acerca de la inseparabilidad magnética. ¿Qué cosa es la inseparabilidad magnética? Dice, al dividir un imán en forma de barra, cada una de las partes resulta ser un nuevo imán, apareciendo en las regiones de división dos polos de naturaleza contraria. Si tenemos acá un imán y, como dice el problema, le hacemos un corte, ¿no? Rompemos el imán por acá a la mitad, por la línea neutra, pues sorpresa, porque cuando tú rompes el imán, otra vez se va a formar un pequeño imán, polo norte y un polo sur, polo norte y polo sur, de esta forma. Profe, y si lo vuelvo a romper, imagínate que lo volvemos a cortar al imán, ¿no? Al volver a romper, al quebrar al imán, pues otra vez aparece dos imanes chiquitos y acá también dos imanes chiquitos. Conclusión, estamos diciendo de que por más que rompas al imán,
siempre va a seguir teniendo un polo norte y un polo sur. Y a eso se le conoce como la inseparabilidad magnética, ¿no? Esa es una característica que tienen los imanes. Muy bien, continuamos por acá. Vamos a hablar ahora de lo que es el campo magnético. Al igual que una carga eléctrica crea a su alrededor un campo eléctrico, entonces un imán dice que produce en el espacio circundante un campo magnético, ¿no? O sea, el imán también produce un campo magnético, el cual caracteriza las acciones mutuas entre los polos magnéticos, ¿no? Podemos observar ahí en ese gráfico donde vemos que hay hierro alrededor, ¿no? Y ese hierro que hay alrededor, pues se empieza a mover, ¿no? ¿Por qué? Porque a su alrededor se forma un tipo de campo, un campo magnético. Entonces, ahora veamos lo siguiente. Para caracterizar el campo magnético en cada uno de sus puntos, se emplea el vector inducción magnética, el cual es una magnitud puntual, es decir, depende del punto del campo considerado. Depende del punto del campo considerado. Entonces, vamos a hablar ahora de cómo se estructura o cómo se ordenan partículas de hierro, ¿no? O sustancia de hierro alrededor de un imán. Entonces, todo eso es producido por algo. Lo vemos acá. Líneas de campo magnético. Esas líneas que rodean a un imán, como puedes ver acá, ¿no? Se pareciera que se formaran líneas, pues notamos de que esas líneas son conocidas como líneas de campo magnético, ¿no? Entonces, podemos observar ahora lo siguiente. Un imán permanente dice, observe que las líneas de campo pasan por el interior del imán. Las líneas de campo magnético de un imán permanente son las que vamos a observar y además se observa que las líneas de campo pasan por el interior del imán. Las líneas de campo pasan por el interior del imán. Entonces, vamos a observar lo siguiente. Vemos aquí que aparecen líneas, ¿no? Conocidas como las líneas de campo. Dice, en cada punto, la línea de campo es tangente al vector de campo magnético. ¿Qué más? Cuanto más saturadas estén las líneas de campo, más intenso será el campo en ese punto. Profe, ¿cómo es eso? Mientras las líneas se junten más, mayor será la intensidad de campo. ¿Correcto? Entonces podemos ver que por acá las líneas están más separadas, así que aquí habrá menor intensidad. Y si juntamos las líneas, pues existirá mayor intensidad, ¿no? La intensidad del campo magnético tiende a aumentar, ¿no? Eso debemos tener en cuenta. Ahora, ¿qué más? ¿Qué más debemos tener en cuenta? Aquí abajo dice, en cada punto, las líneas En cada punto, las líneas de campo apuntan en la misma dirección en que lo haría la brújula, ¿no? O sea, quiere decir que por lo tanto, la línea de campo magnético siempre señalan hacia afuera de los polos nortes y en dirección hacia el polo sur. ¿Qué quiere decir eso? Que las líneas de campo magnético van de norte a sur. Salen del norte e ingresan al sur. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué otra característica podemos entender de las líneas de campo? La otra característica que debes tener en cuenta también son las siguientes. Justamente las he escrito acá. Las líneas de campo magnético no son líneas de fuerza.
Ya no cometas el error de decir que son líneas de fuerza. Son simplemente líneas de campo magnético. ¿Ya? Son líneas de campo magnético. ¿Qué más? Las líneas de campo magnético nunca se intersectan y son líneas cerradas. Profe, ¿a qué se refiere cuando usted menciona líneas cerradas? Líneas cerradas se refiere a lo siguiente. Podemos observar de que las líneas, por ejemplo acá, mira esta línea, voy a ponerlo de rojo, viene por acá, sale y vuelve a entrar. Igual acá, ¿no? ¿Ves que las líneas son cerradas? Profe, quiere decir que esta línea grandota que está por acá, también va a ser por acá arriba y va a ser cerrada, ¿ya? Son líneas cerradas. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta para las líneas de campo magnético. ¿Ya? Son tres características. El vector se dibuja tangente a las líneas de campo, el vector campo magnético, ¿ya? Se dibuja tangente, así que eso no hay problema. Justamente eso todavía lo voy a explicar porque hay que tener bien claro la diferencia de los polos geográficos. Aún no hemos hablado nada de eso, ¿ya? Así que tranquilo, ahorita lo voy a explicar sobre los polos geográficos. A ver, vamos ahora a explicar justo lo que acaba de mencionar el compañero sobre los polos geográficos. Esa parte es una parte un poquito complicada, así que debemos tenerlo bien claro para poder definirlo y poder responder las preguntas que son teóricas con esto, ¿no? Entonces, mira, el magnetismo terrestre. El planeta tiene lo siguiente. Vemos que existe el norte geográfico y existe el sur geográfico, ¿correcto? Pero tengamos cuidado porque a veces creemos de que el norte geográfico es un punto, ¿no? Justamente donde el polo es el polo norte. O sea, voy a explicarlo bien así. Tenemos el norte geográfico, pero es conocido como el polo sur magnético. O sea, el norte geográfico es el polo sur magnético. Y acá, el polo sur geográfico es el polo norte magnético. En realidad es un polo norte magnético. ¿Por qué, profe? No entiendo. Lo que sucede es lo siguiente. Si yo coloco un imán, ¿no? Un imán, pues aquí, este imán va a tener lo siguiente, ¿no? Vemos que el imán va a apuntar hacia el norte. Profe, si yo digo que mi imán, acá está mi imán, justamente este que está dibujado acá, vemos que la parte pintada está arriba. La parte pintada me indica el norte y esto me indica el sur. Y justamente el norte de un imán o una brújula, podemos decir que es una brújula, vemos que coincide con el norte geográfico. Pero habíamos explicado de que el norte apunta en dirección hacia el lado sur. O sea, ¿qué quiere decir? Que en realidad el norte de una brújula está apuntando al sur magnético, pero el sur magnético nosotros le llamamos el norte geográfico. Y el punto, el lado sur de esta brújula está apuntando hacia el norte magnético, pero el norte magnético le llamamos el sur geográfico. Es así como nosotros podemos decirle norte-sur, ¿no? Geográfico. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Es al revés. Ahora, el polo norte geográfico no coincide exactamente con el polo sur magnético, sino que vemos acá lo siguiente. El eje magnético terrestre tiene una desviación con respecto a su eje geográfico. No van a coincidir al 100%. Hay una pequeña desviación. ¿Listo? Profe, ahora mira, leamos acá. Las líneas de campo magnético muestran la dirección a donde apuntaría una brújula que se colocará en un sitio dado, ¿no?
Entonces, justamente puedes observar lo siguiente, que aquí está el norte magnético, entonces de aquí están saliendo las líneas de campo magnético. Profe, salen del norte e ingresan al sur. Entonces, cuando pasa y yo coloco una brújula, la brújula, cuando tú dibujas el vector, mira cómo sería el vector campo magnético, va a ir en esta dirección, ¿cierto? Porque es tangente. Entonces, como el vector va en esta dirección, la brújula, ¿no? Se va a dibujar equivalente a eso, mira. Hacia donde apunta el vector, hacia esa dirección, apunta el lado norte de una brújula. Entonces, estos dos vas a tener que tener mucho cuidado al momento de analizar. ¿Ya? El norte que apunta a la brújula coincide con la dirección del vector campo magnético. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Listo? Ya está. Ahora, justamente acá lo voy a explicar de nuevo. Dice, la Tierra misma es un imán y su polo norte geográfico está cerca del polo sur magnético. ¿Ves? El norte geográfico está cerca. Mira, este rojito es el norte geográfico y está cerca con el sur magnético, muy cerca. Por esa razón, el polo norte de la aguja de una brújula, ahí está, el norte de la brújula de la aguja, señala al norte terrestre porque el norte terrestre o norte geográfico coincide con el sur magnético. Además de eso, dice que el eje magnético de nuestro planeta no es del todo paralelo a su eje geográfico, el eje de rotación, ¿cierto? Justamente te estoy explicando que no coinciden los ejes terrestres con los ejes magnéticos. Así que la lectura de una brújula se desvía un poco del norte geográfico. Quiere decir que si yo utilizo una brújula y la brújula apunta al norte, exactamente no está yendo al norte geográfico, pero al menos entiendo de que voy al norte, pero no me apunta exactamente al norte geográfico, ¿ya? Porque no coincide. ¿Qué más? Ahora, tal desviación, mira, tal desviación, a esa pequeña desviación que observamos, se le conoce como declinación magnética o variación magnética, ¿ya? Se le conoce como declinación magnética o variación magnética. ¿Se entiende eso, chicos? ¿Sí? ¿Ahora sí? Bien, continuamos. Vamos ahora a responder un poco de las preguntas teóricas hasta aquí. No, vamos a hablar del experimento de Hertz. Sí, sí, sí. Primero Hertz. Pasamos a los experimentos de Hertz. Hemos visto entonces que los imanes tienen la capacidad de crear a su alrededor campos magnéticos, ¿cierto? Tiene la capacidad de crear campos magnéticos. Ahora, justamente, no solo los imanes tenían esa capacidad de poder crear campos magnéticos, sino que también se logra entender y se logra descubrir que por un conductor, cuando pase corriente, este también tiene la capacidad de formar campo magnético. ¿Cómo es eso? Vamos a ver el experimento de Oersted. Oersted, Hans Oersted, determinó experimentalmente que toda aguja magnética o brújula colocada cerca de un conductor recorrido por una corriente experimenta una desviación tal que tiende a colocarse en forma perpendicular al conductor. A partir del análisis, los experimentos de Oersted se dedujo. Vemos acá que la corriente es cero, o sea, no está pasando corriente. Ahora, cuando pasa corriente, en este caso, cuando no pasa corriente, la brújula siempre hemos dicho que va a apuntar hacia el lado norte geográfico, ¿cierto? Entonces ahí está, vamos a suponer que la brújula está apuntando en esta dirección, al norte geográfico, ¿no? Lo que tienes que hacer es primero colocar la brújula y dejar que la brújula apunte al norte. Una vez que la brújula apunta al norte, sobre esa misma dirección se está colocando un conductor. Un conductor se refiere a un cable, ¿ya? A un cable que es conductor de corriente. Ahora, Oersted hizo lo siguiente.
empezó a pasar corriente por el cable. Cuando él pasa corriente por el cable, se da cuenta que la brújula se desvía. Mira cómo se mueve. Se empezó a desviar y se fue hacia la izquierda. Profe, ¿qué sucede? Si la brújula se mueve, es porque tiene que haber un campo que lo esté moviendo. ¿Correcto? Porque es la única forma de que la brújula pueda cambiar de dirección, de que aparezca un campo que pueda mover a esta brújula. Y además de eso, también se dio cuenta de que si invertimos la corriente, o sea, ahora la corriente va en el otro sentido, vemos que la brújula también cambia de dirección y se va hacia el otro lado. Entonces, Oersted se dio cuenta de que si la brújula cambia de dirección es porque hay un campo que se está formando. Entonces, él deduce lo siguiente, empieza a analizar y crea esto, ¿no? Vemos que esta línea que estoy dibujando acá, mira, esa línea que está dibujando, podemos observar de que el vector campo magnético, ¿hacia dónde va a apuntar? Recuerda que apunta hacia la dirección del lado norte. Va a apuntar en esta dirección, ¿cierto? Este va a ser la dirección del vector campo magnético. Entonces, profesor, si hay hay un vector de campo magnético, entonces quiere decir que hay una línea de campo magnético. Y si hay una línea de campo magnético, la línea debe ser cerrada. ¿De acuerdo? ¿Te acuerdas de que las líneas de campo magnético tienen que ser cerradas? Entonces dibujamos una línea completa y cerrada. Profe, entonces aquí se produce lo siguiente. Se va a colocar una línea que va a estar yendo en esta dirección, en este sentido. Entonces, si yo coloco ahora la corriente invertida, profe, al colocar la corriente invertida por acá, notamos que el vector ahora apunta hacia el otro lado. Esta sería la dirección del vector campo magnético. Entonces vemos que ahora el sentido de giro viene para este lado. Entonces Oersted se dio cuenta de que existe un sentido de giro para las líneas de campo magnético. Y para ello, lo que hizo fue ahora entender y explicar lo siguiente. Toda corriente produce un campo magnético cuyo valor es proporcional a la intensidad de corriente. ¿Qué quiere decir eso? Oersted se dio cuenta de que cuando pasaba una corriente muy pequeña, la brújula giraba muy despacio y cuando aumentaba la intensidad de corriente, la brújula giraba más rápido. O sea, él se daba cuenta de que si aumentaba la corriente, aumentaba la intensidad de campo. Eso era lo que se podía dar cuenta Oersted, ¿no? Por eso se dice su experiencia, su experimento que él realizó se basó a eso, ¿no? ¿Estamos bien hasta acá? ¿Sí? Entonces, para facilitar la explicación, Oersted, para poder indicar el sentido del campo, el sentido de la línea, ¿no? Entonces, el campo magnético es transversal, es decir, perpendicular a la dirección de la corriente. Entonces, se explica lo siguiente ahora. Ahora mira, hacemos esto. Oersted se dio cuenta de que si hay un cable y la corriente va en esta dirección, va a utilizar la regla de la mano derecha. ¿Cómo es eso? Fíjate, tu pulgar va a ir apuntando en la dirección que va la corriente. Tu pulgar va en la dirección que va la corriente. Entonces, fíjate, si mi pulgar va hacia arriba, los dedos de mi mano derecha van a indicar las líneas de inducción magnética. Fíjate cómo están girando los cuatro dedos. Los cuatro dedos giran en este sentido. Entonces, si yo tomo un punto, quiero saber en este punto que está acá del conductor, voy a dibujar líneas que son perpendiculares transversalmente al conductor. ¿Lo ves? Entonces, ahí puedo indicar el sentido. Mira. Entonces, este va a ser el sentido de las líneas de campo magnético.
Ahora, no solamente se forma una, van a formarse muchas líneas de campo hasta una cierta distancia. Entonces, el imán, por ejemplo, vemos que el imán se encuentra por acá. Entonces, como el imán se encuentra por acá, habíamos dicho de que el imán apunta, ¿no? El imán que está acá, o la brújula, apunta siempre en dirección al sentido de la línea de campo. Profe, la línea de campo magnético, como están girando así, aquí el vector va a tener que girar de esta forma. Por acá va a indicarse el vector campo magnético. Y esto coincide con el norte de una brújula. Además de eso, este vector que estoy dibujando es perpendicular al plano donde se encuentran las líneas de campo. Y ahí está. Y esto se encuentra a una cierta distancia de este punto que pertenece al conductor. ¿Listo? ¿Se entendió esto? A ver, todo bien, ¿no? Ya está. Ahora mira, en la regla de la mano derecha, el pulgar entonces nos indica qué cosa. El pulgar nos indica la dirección de la corriente eléctrica de un conductor y los cuatro dedos giran envolviendo al conductor, indicándonos el sentido de giro. ¿Ya? Nada más. Entonces podemos decir ahora lo siguiente. ¿Quiénes son capaces de poder crear campo magnético? Los imanes. Naturalmente lo hacen los imanes. ¿Y quiénes más pueden crear campo magnético? Los conductores. Pero estos conductores obviamente no van a pasar solos, ¿cierto? Porque acá hay un conductor y no hay campo magnético. ¿Qué es lo que debe pasar por el conductor para que exista un campo magnético? Debe pasar corriente, ¿ya? Fuerza magnética todavía no aparece. Yo no he hablado de ninguna fuerza magnética, ¿ya? Todavía no he hablado de ninguna fuerza magnética. Solamente estoy hablando de los vectores intensidades de campo, ¿ya? Todavía no estoy hablando de fuerza magnética. Ah, lo último que te estaba diciendo es lo siguiente. ¿Quiénes son capaces de crear campos magnéticos? Los imanes. Los imanes lo crean naturalmente, pero también lo pueden crear los conductores siempre y cuando pase una corriente eléctrica. Por ejemplo, acá no hay corriente, no hay campo. Profe, pero si pasa una corriente, hay campo. ¿Ya? Eso es lo que debes tener en cuenta. Si pasa corriente, hay campo. Si no, no hay campo. Bien, ahora sí, sigamos avanzando. Hasta ahí. ¿Esta o la anterior? ¿Esta? Anterior de esta, ya. Esta de acá. Ya, tómale foto. Ya está. Bien. Antes de ver cómo se calcula ahora el campo magnético en ese punto, vamos a marcar ya las preguntas teóricas que tenemos acá. Vamos con la pregunta uno. Indica verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. A ver, nos dice la pregunta uno. Las líneas de campo magnético son líneas cerradas. Verdadero, ¿no? Verdadero, lo mencioné. Dos, dice, profe, los campos magnéticos son originados por corrientes eléctricas. Claro, verdadero.
Si pasa corriente eléctrica, entonces debe generarse un campo magnético. Si no pasara corriente, obviamente no se genera un campo magnético. ¿Ya? ¿Te entiendes ahí? Listo. ¿Qué dice la 3? Los campos magnéticos son originados solo por electrones en movimiento. A ver, ¿verdadero o falso? ¿Qué puedes decir de eso? Falso. Ahora te explico por qué es falso. Porque no solamente son originados por electrones en movimiento. Claro, dice solo. Por eso es falso. Recordemos que en los imanes también se produce y ahí no hay electrones en movimiento. Electrones en movimiento, ¿qué es? Es corriente eléctrica. ¿Ya? Es corriente eléctrica. ¿Se entendió? La segunda es verdadera, porque no dice solo. ¿Los campos magnéticos son originados por corriente eléctrica? Sí, son originados por corriente eléctrica. Si hubiera dicho solo son originados por corriente eléctrica, también sería falso. ¿Sí? ¿Ya lo ves? ¿Lo tienes? ¿Lo tienes? A ver, vamos, pregunten, chicos. Para que salgan de sus dudas. ¿Listo? ¿Todo claro entonces? Ya está. Solo hay dos formas. Los imanes, naturalmente, y los conductores cuando pasan corriente. ¿Ya? Cuando pasan corriente. Dos. Las líneas de campo magnético del imán son líneas continuas que siempre van del lado norte al lado sur. ¿Qué dices? Claro que verdadero, ¿no? Verdadero. Dos, los imanes siempre poseen dos polos magnéticos. ¿Qué dice verdadero? Correcto, verdadero. ¿Qué dice la 3? La línea de campo magnético del imán depende de la cantidad de materia que posee el imán. ¿Qué dices? Falso, ¿no? No depende de la cantidad de materia. O sea, te está diciendo si el imán es más grande, más pequeño. No, no tiene que ver nada de eso con las líneas de campo. ¿No? No tiene nada que ver eso. Si me hubiera mencionado de la intensidad, podría ser, pero acá solamente habla de las líneas. Las líneas aparecen en todos los imanes. Chiquito, grande, no hay problema. Y recuerda que la intensidad aumenta cuando se juntan las líneas. Nada más. Por esa razón es falso. Clave. Verdadero, verdadero, falso. Dedito. ¿Ya? En la uno no hay clave, por si acaso.
Siguiente. A ver, vamos con la 3. Respecto a las leyes del magnetismo. 1. ¿Es posible separar los polos norte y sur de un imán y obtener un imán de un solo polo? Falso, ¿no? No es posible porque en los imanes se cumple la propiedad de inseparabilidad magnética. Por más que dividas un imán, sigue habiendo polo norte y polo sur. 2. El vector de inducción magnética es tangente a la línea de inducción magnética solo para campos magnéticos producidos por imanes. ¿Qué dices? ¿Verdadero o falso? Falso, ¿no? ¿Pero por qué falso? A ver. Claro, porque dice solo, pues, ¿no? Solo. Y justamente habíamos explicado que en los imanes, el vector inducción campo magnético también hay, pues, ¿no? Y eso no es un, dice, es solo para los campos magnéticos producidos, no, porque para los cables de corriente, ¿no? Ajá, para los conductores cuando pasan corriente, pues ahí también hay vector campo magnético, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Falso. ¿Qué dices de la 3? El polo norte de la aguja de una brújula apunta hacia el norte geográfico, verdadero, verdadero. Si hubiera dicho hacia el norte magnético, falso, ¿ya? Si hubiera dicho norte magnético, ahí sí sería falso. Claro, dice geográfico, y sí apuntan al norte geográfico, ¿ya? Verdadero. Ahora, ¿te acuerdas que te mencioné, profe, pero usted dijo que los ejes no coinciden, que existe una declinación magnética, ¿cierto? Sí, pero tampoco no es que sea muy notorio la declinación magnética. Pero sabemos o entendemos de que si yo quiero ir al norte, la única forma de ir al norte es ver la brújula que apunte hacia el norte. Sabré que no voy a ir exactamente hacia el norte, pero al menos voy a la dirección del norte geográfico. Sé que por ahí voy a encontrar el norte geográfico. ¿Ya? A eso se refiere. Entonces sería verdadero. ¿Sí? ¿Se entendió? Mi clave sería falso, falso, verdadero. Bien, vamos ahora a continuar con la teoría. Vamos a hablar un poco de la ley de Biot-Savart. Biot-Savart nos habla de que cuando pasa la corriente, justamente habíamos dicho que Oersted mencionaba de que cuando la corriente pasa, ¿no? Pasa por un conductor, pues este produce unas líneas de campo. Y si produce líneas de campo, podemos determinar el campo magnético. Entonces vamos a observar aquí que a esta cierta distancia, ahí está, se va a producir un vector campo magnético. ¿Y dónde va a ir apuntando ese vector de intensidad? Por acá, ¿cierto? Este va a ser la dirección del vector. Recuerda que este vector es primero
perpendicular, ¿no? Y además de eso, vemos que también es perpendicular al conductor o al plano donde se producen las líneas de campo magnético. ¿Listo? Acá se encuentra a una distancia de. Entonces, ¿cómo vas a calcular ese valor del campo magnético, ¿no? El campo magnético lo calculas de la siguiente forma. Pones U sub 0 por I sobre 2pi por la distancia. U sub 0 por I dividido entre 2pi por la distancia de I. Vamos a ponerle acá D mayúscula mejor para que no te confundas. D mayúscula. ¿Ya? Ahí está. Entonces podemos decir de que esa es la ecuación que tú vas a escribir cada vez que quieras calcular la intensidad del campo magnético en dicho punto. ¿Estamos bien? Ahora, ¿qué cosa es el U sub 0? El U sub 0 se le conoce como permeabilidad magnética del vacío. ¿Y cuánto vale U sub 0? 4pi por 10 a la menos 7. Así que vas a tener que apuntar ese valor. Tienes que aprendértelo porque no te lo van a dar. ¿Cuánto vale U sub 0? 4pi por 10 a la menos 7. ¿Ya? La distancia D es distancia. Esta distancia, recuerda, debe estar en metros. ¿Ya? Esa distancia tiene que estar en metros. El I es la intensidad de corriente que pasa por el conductor. El I es tu intensidad de corriente que pasa por el conductor. ¿Ya? Entonces, esa sería la formulita que tienes que aprender. U sub 0 por sobre 2pi por la distancia, ¿no? Ahí está. Y no te olvides utilizar regla de la mano derecha para poder identificar las líneas, el sentido de las líneas de campo magnético. ¿Bien? ¿Se entendió hasta acá, chicos? Y el vector tiene que ser tangente, ¿ya? Ese vector de campo magnético, intensidad de campo magnético, debe ser un vector tangente. Bien, ahora veamos acá. El campo magnético para un conductor. ¿Cómo es el campo magnético para un conductor? Bien, fíjate acá. Dice campo magnético de un alambre recto que conduce la corriente. Cuando la corriente pasa, voy a utilizar regla de la mano derecha y con eso me voy a dar cuenta el sentido en la cual va a ir las líneas de campo. Entonces, las líneas de campo están viendo en este sentido. Pero hay un problema. Profe, esta es una vista en perspectiva. ¿Qué pasaría si yo lo quiero ver de una manera frontal? O sea, el alambre lo pongo en el plano donde está el papel. O sea, lo veo ahora el cable lo veo en un plano. Entonces, las líneas, vamos a ver que por acá están saliendo y por acá están entrando, ¿cierto? ¿Lo percibes? Sí, estamos hablando de conductores rectilíneos, ¿ya? Estamos hablando de conductores rectilíneos.
¿Ya? Entonces vemos que por acá, profesor, están saliendo las líneas y por acá están entrando. Entonces, para representarlo eso, si yo quiero saber si están saliendo, voy a utilizar un puntito. El puntito me indica de que el vector está saliendo del plano. O sea, las líneas por acá están saliendo, por arriba. Y el aspa que está acá abajo me indica de que están entrando al plano. El aspa me indica de que está siendo entrante al plano. Entonces podemos ver que para representar un campo que sale del plano, del papel, o llega a este, se usan puntos y cruces respectivamente, ¿no? Entonces los puntitos son para indicar que está saliendo del plano y las aspas nos indica que está siendo entrante al plano. ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces recordemos que puntito es saliente y las aspas son entrante. Bien, vamos acá a aprovechar el espacio para ver algunos ejemplos. Tenemos que identificar ahora si las líneas salen o no entran. Voy a colocar por aquí un conductor de esta forma y sobre este conductor la corriente va en esta dirección. Bien, la corriente va en esta dirección. Si la corriente va en esta dirección, te pregunto, ¿dónde será aspita y dónde será puntito? A ver, voy acá a utilizar mano derecha. Espérate. Aquí está. Bien, utilizamos este grafiquito para indicar. Vamos a colocar el pulgar en esta dirección. Mira, ahí está mi pulgar. Profe, entonces mis dedos están girando en ese sentido, ¿cierto? Entonces, ahora fíjate, por arriba está entrando. Si por arriba está entrando, por arriba serían aspitas. Y por abajo los dedos están saliendo, por abajo serían puntitos, ¿no? Nada más. ¿Bien? ¿Estamos bien? A ver, vamos con otro ejemplo. Vamos por acá. Vemos el cable y la corriente va hacia abajo. ¿Ve? ¿Y cómo lo harías? A ver, movemos este gráfico que está acá.
y lo vamos a poner apuntando hacia abajo. Ya está. Pulgar apuntando hacia abajo. Fíjate, por este lado están entrando. Y si entran, por acá habrán aspitas. Profe, y por el otro lado está saliendo, entonces por acá habrá puntitos. ¿Sí? ¿Lo tienes? Está. Uno más. A ver, un ejemplito más. Voy a colocar así. A ver. Vamos. Arriba aspa y abajo puntito. A ver, mano derecha. Correcto. Arriba es aspa y abajo es puntito. Y ya está. Listo. Entonces ya entendimos cómo graficar las líneas de campo, ¿no? Si es profe saliente, si es entrante, ya podemos identificar. Pasamos a la siguiente ahora. ¿Cómo trabajamos si es una espira circular? Si la espira es circular, hay que tener mucho cuidado porque en la espira circular pasa corriente. Vemos acá que la corriente dice, en este caso el vector de inducción magnética es perpendicular al plano, ¿ya? Que contiene la espira cuando se toman puntos que se hallan sobre dicho plano o sobre el eje de la espira circular. En el centro de una espira circular de radio R, el valor del campo está dado por la siguiente forma, ¿no? Entonces, vemos que la corriente pasa por acá y luego empieza a viajar por esta espira. Luego la corriente que está viajando por acá va a empezar a salir. Sale por arriba, entra por abajo. ¿Está bien? Ya está. Ese es con respecto a la corriente. Ahora, ¿cómo se produce el campo? En este caso puedes aplicar también regla de la mano derecha, solamente que ahora haces lo siguiente. Tus dedos van a indicar el sentido de giro de la corriente. Si la corriente lo vemos que gira en este sentido, ¿no? La corriente gira en este sentido, entonces tu pulgar va a indicar la dirección del vector intensidad de campo magnético, ¿no? Entonces, hacia arriba, profesor,
irá el vector intensidad de campo magnético. Ya, aquí cambia un poco. Sería de esa forma para poder determinar el vector campo magnético en el centro. ¿Ya? Eso es lo que ocurre. Profe, y si la corriente entonces iba en el otro sentido, ¿qué iba a suceder? Si la corriente pasaba en el otro sentido, obviamente el vector no iba a apuntar hacia arriba, sino que iba a apuntar hacia abajo, ¿no? Nada más, hacia abajo. ¿Y cómo sacamos el campo magnético, la intensidad del campo magnético para una espira circular? Utilizamos la siguiente ecuación. La siguiente ecuación es esta. U sub 0 por I sobre 2R. U sub 0 por I sobre el 2R. Donde U sub 0 es 4pi por 10 a la menos 10 a la menos 7. Nada más. Es un poco diferente al otro, por si acaso. El otro es 2pi por D, pero acá es 2 veces R, donde viene a ser R el radio. ¿Ya? Donde R es el radio. ¿Bien? ¿Estamos bien? Profe, y si por OB es un arco de espira, o sea, no es la vuelta completa. Si es un arco de espira, entonces va a cambiar un poco. Cuando es arco de espira, ya vemos que acá, mira, solamente la corriente viene por acá, la corriente sube por acá, viaja por este conductor y luego se va por acá. O sea, no viajó completamente en una espiral circular, sino viajó en una porción de espiral circular. Profe, en esos casos, ¿qué voy a hacer? Si viaja solo por una espiral circular, entonces hacemos lo siguiente. La formulita va a ser U sub 0 por I sobre 2R, la misma que es para una circular completa, pero le vas a multiplicar por el ángulo dividido entre 2pi. ¿Por qué? Porque está trabajando con una porción de espira, por teta sobre 2pi, donde el ángulo es el ángulo central o el ángulo que tiene de espira. Puede ser de repente 60 grados, pero ese ángulo debes pasarlo a radianes. ¿Correcto? Entonces son dos cosas diferentes. Si es una vuelta completa, o sea, la espira está completa, utilizas un sub 0 por i sobre 2r. Profe, y si la espira es una porción, lo multiplicas por teta sobre 2pi. Por teta sobre 2pi. Nada más. Bien, entonces acá el siguiente, vamos a ver un gráfico de cómo se forman las líneas de campo magnético dentro de una espira circular. Ahí está. Ya, esas son las líneas de campo magnético dentro de una espira circular. Entonces, si justamente te estaba hablando, regla de la mano derecha, ¿no? La corriente va a indicar ahora el sentido de giro de, de los cuatro dedos, ¿no? Mira, va a ir así. Como mis cuatro dedos giran en este sentido, ¿no? En el sentido que está ahí, entonces este va a ser lo que me indica el sentido de corriente. Entonces mi pulgar, ¿hacia dónde queda apuntando? Hacia la derecha. Entonces el vector, ¿no? El vector que se va a formar va a apuntar hacia arriba. Ese es el vector intensidad de campo magnético en el centro, ¿no? Recuerda que nosotros vamos a calcular en el centro. Entonces, para arriba sería el vector, ¿no? Ahí está. Y ahí está el gráfico, pues. Listo. ¿Se entendió, chicos? Ahora sí vamos a ver ya los problemitas
Ya full ejercicios, full ejercicios. Vamos con esta pregunta de acá. Nos piden cuál es la magnitud del campo magnético en el punto P. Operamos. Este es un cable conductor, dice, la figura muestra la porción de un conductor recto de gran longitud, dice, ¿no? Si la intensidad de corriente que pasa es de 4 amperes, ok, ponemos el dato, esto vale 4 amperes. Nos están pidiendo cuál es la magnitud del campo magnético. Esta es la distancia. La distancia es 4 por 10 a la menos 2. No te olvides que debe estar en metros. Ahora, si la corriente va hacia arriba, en el punto P será aspa o puntito. Aspa o puntito, a ver. Aspita, ¿no? Entonces, profesor, aquí va a haber aspita. Y ese va a ser la intensidad, la magnitud del campo magnético. El vector es este. Es un vector que está entrando al plano, pero ahora nos están pidiendo cuál es la magnitud, ¿no? Aplicamos la formulita. La magnitud en el punto P es 4pi, perdón, U sub 0 por la intensidad de corriente sobre 2 veces pi por la distancia. Cierto, me estaba olvidando. La unidad de medida para lo que es el campo magnético, intensidad de campo magnético, es el Tesla. Ya, aquí está, mira. Su unidad de medida, no lo puse. Ya, su unidad de medida es el Tesla. Ya, el T es el Tesla. Ya, ahí está. Listo, ahora sí, avanzamos, reemplazamos. Tenemos todo, solamente está para reemplazar. Sería, recuerda que el U sub 0 es 4pi por 10 a la menos 7. Intensidad de corriente es 4. Profe, esto lo dividimos entre 2pi por la distancia que es 4 por 10 a la menos 2. Se va el 4, se va el 4, se va pi, mitad, mitad, queda 2. Entonces me va quedando 2 por 10 a la menos 5, ¿cierto? Como te piden micro, entonces esto va a ser 20 por 10 a la menos 6 Tesla. Y eso equivale a 20 microtesla. Ya el micro, el U, sabes que es 10 a la menos 6. Ya, el U es 10 a la menos 6. ¿Listo? Vamos con la siguiente pregunta. Pregunta 5, ¿eh? A ver qué hacemos en la pregunta 5. La distancia que tú vas a considerar, no vayas a considerar 20, ¿ah? La distancia es la distancia que forma perpendicular con el punto. Entonces, voy a colocar de aquí y voy a trazar una perpendicular. Ahí está. Esta perpendicular que estoy trazando viene a ser la distancia del conductor hacia el punto P. Ahora, si esa es la distancia,
Aplicamos los notables. 3, 4 y 5, 12, ¿no? Sí, 12 centímetros sería. Y ahora aplicamos la intensidad en el punto P. A ver, en el punto P sería saliente, ¿no? En el punto P dibujamos saliente, ese va a ser la intensidad en la dirección. Entonces, calculamos la magnitud. U sub 0 por la corriente sobre 2pi por la distancia. Sería 4pi por 10 a la menos 7. La intensidad de corriente, ¿cuánto vale? 6 amperes sobre 2pi por la distancia, que es 12 por 10 a la menos 2. Y ya está. Operamos esto. Se va pi. 12 por 2, 24. 6 por 4, 24. Entonces te va quedando así. 10 a la menos 5. Pero esto es lo mismo que decir 10 por 10 a la menos 6. Test. Y esto me quedaría 10 microtest. La clave es avioncito. ¿Ya? Esa sería la clave. Next. Vamos con esto. En la figura se muestra las secciones rectas de dos conductores rectilíneos de gran longitud. Determina el módulo del vector de inducción magnética resultante en el punto P. Se dice resultante en los puntos P. A ver, el primero es saliente, ¿verdad? El I1. Como el I1 es saliente, la línea de inducción va a ser en ese sentido. Entonces vemos que las líneas van a ir en esta dirección. ¿Por qué? Porque el pulgar es saliente. Si el pulgar apunta hacia ti, entonces las líneas van a girar en esa forma. O sea, el vector va a ir hacia abajo. Este es el vector campo magnético producido por la espira 1, el conductor 1. ¿Ya? Ahora vamos con el otro. El otro, ¿cómo es? Es aspita. Aspita es entrante. Dibujamos por acá. Más o menos para que entiendas, muy grande. Para que entiendas la referencia, como el aspita es entrante. A ver, voy a dibujarlo así. No sé si el transportador sea lo suficiente grande para que alcance. No creo que llegue, ¿ah? Vamos a probar. Ya, sí llegó. Ya está. Entonces, las líneas aquí va a ir más o menos por acá. ¿Ven? Ya, esas van a ser las líneas. Lo hago así el primero nada más, a lo demás ya no ya. Ahora, como es aspita, profe, por ser aspita, eso es un saliente o entrante. Es un entrante. O sea, las líneas van a ir en este sentido. Van a ir hacia arriba. Haz tu pulgar entrando al plano. Te vas a dar cuenta que va a quedar hacia arriba.
¿cierto? Profe, y si la línea va hacia arriba, entonces el vector en este punto, ¿hacia dónde va? Hacia arriba. Entonces aquí el vector va a ir hacia arriba. Ya está. Este es el vector producido por el 2. Entonces, como nos piden la resultante, o sea, la suma de ambos en el punto P, ya pues tú lo puedes sacar. Sacas el módulo de uno, el módulo del otro, y luego los vas a tener que restar, ¿no? Obligatoriamente los vas a tener que restar. Nada más. Así es como resolverías esa pregunta. Bien, calculamos entonces cada uno. Vamos con el V1. Es U sub 0 por la corriente I1 sobre 2 veces pi por la distancia de 1. 4pi por 10 a la menos 7. La corriente I1 vale 6, abajo sería 2pi, y la distancia del I1 al punto P son 3 centímetros, sería 3 por 10 a la menos 2. Operas esto y sacamos el V1. ¿Cuánto sale? 2pi, 2pi queda 2. Tercia 1, tercia 2 quedaría 2. 4. 4 por 10 a la menos 5. Y esto va a ser 40 micro Tesla. Vamos con el 2. El 2 es igual a U sub 0 por la corriente 2 sobre 2pi por la distancia 2. 4pi por 10 a la menos 7. La corriente 2 vale 5. Y la distancia que hay de la corriente 2 hacia el punto P son 10 centímetros. Sería 10 por 10 a la menos 2. Ya está. Se va el 2pi, se va el 2. Profe, acá queda 5, abajo queda 10 a la menos 1. ¿Cuánto me queda? Me quedaría 10 a la menos 1, sube 5 por 10 a la menos 6, me parece. ¿Sí? 5 por 10 a la menos 6, ¿no? A ver, 2pi se va, a quedar 2, tercia 1, tercia 2, 4, menos 5, ya está. Y el otro sale 10 centímetros, 10 por 10 a la menos 2, 10 a la menos 1, queda, no, pero acá hay un 10, ¿no? 2 por 5, 10 por 10 a la menos 6 quedaría, ya lo vi. Quedaría 10 por 10 a la menos 6 y esto me sale 10 microtest. Ya está. Así va a quedar. Ya está. Y ahora lo que hacemos es la suma o la resta. La resta, pues no, porque un vector va hacia arriba y el otro vector va hacia abajo, así que necesariamente se tiene que restar. Entonces, profesor, el resultante, o sea, el producido en el punto P es la suma vectorial de cada uno. V1 más el V2. Pero en este caso, la magnitud sería la resta, ¿no? Sería 40 menos 10, 30 microtesla. Y esa sería la clave. Ya, las direcciones de los vectores los sacas con el sentido de corriente. El moradito es el sentido del primero. Como este puntito es saliente, dibuja un pulgar apuntando hacia tu cara. Si dibujas el pulgar apuntando a tu cara, te vas a fijar que tus dedos giran en este sentido de las líneas moradas. Por esta razón, el vector va hacia abajo. En el otro caso, en el azul, como es entrante, pon tu pulgar entrando a la pantalla y te vas a dar cuenta de que el otro te va a quedar hacia arriba. Nada más.
A ver, vamos con la pregunta 7. Sí, puede haber sumas, no hay problema. Para que sea suma debió haber sido saliente, pues, ¿no? Y ahí sí te das cuenta que se va a tener que sumar, porque ambos van a apuntar a la misma dirección. Si ambos apuntan a la misma dirección, entonces se suman. Ahora vamos con la 7. Quiero que la inducción magnética en el punto G que está ahí sea nula y los conductores son de gran longitud. ¿Sí? ¿Cómo haríamos? Ambos son salientes. Ya, mira, atento de nuevo. Profe, él es saliente. Como él es saliente, ¿hacia dónde va a apuntar las líneas? Hacia abajo, ¿cierto? No, perdón, saliente, pon el pulgar hacia tu cara, van a apuntar en este sentido. Ese es el sentido de las líneas de campo. Profe, entonces en el punto que está acá, el vector va a ir hacia arriba. Ya está. Este es el vector producido por 1. Vamos con el otro. En el otro también dibujamos, otro color le vamos a poner azul. ¿Ya? Voy a hacer de nuevo acá para que entiendas, ¿ah? Otra vez me están preguntando, profe, ¿cómo hacemos el gráfico? ¿De dónde salen los vectores? Si él es saliente, va a apuntar en esta dirección, ¿no? Pones tu pulgar en dirección a tu cara y te va a quedar así. Quiere decir que aquí el vector te va a quedar hacia abajo. Ya está. Este es el vector 2. Entonces, si nos están pidiendo que sea nulo, ¿ya? Si nos piden de que salga nulo, entonces para que sea nulo, ¿qué tiene que hacerse? Se deben igualar, ¿no? Nada más se deben igualar. Los vas a igualar. Entonces, ¿cuánto vale esta distancia? 12 menos x. Sería V1 es igual, B1 es igual a B2. B1 es U sub 0 por la corriente I1 sobre 2pi por la distancia de 1. Él es U sub 0 por la corriente 2 sobre 2pi por la distancia 2. Se va el U sub 0, se va el 2pi y te queda la corriente 1. La corriente 1 es 8, la distancia de 1 es x. La corriente de 2 es 24 y la distancia es 12 menos x. Se acabó octava 1, octava 3. Multiplicas en aspa, sería 12 menos x igual a 3 veces el x. ¿Y cuánto te va a salir x? 3, ¿cierto? 3 centímetros. Entonces, en ese punto ocurre lo siguiente, ¿no? ¿Se entendió? Ya está. Vamos con la 8. A ver, ideas para la 8.
Yo te recomiendo volver a dibujar eso horizontalmente, o sea, acá. Si yo coloco un observador arriba, el conductor 1 es entrante y el conductor 2 es saliente. ¿Sí? ¿Lo ves? El conductor 1 es entrante. Profe, si el conductor 1 es entrante, lo dibujaré con aspitas. Aquí está el 1. Y la corriente de 1 vale ¿cuánto? I. En el caso de 2, como es saliente, lo dibujaré puntito. Ahí está. Puntito. Y el I2 me sale 2I. Ya está. Y estos están separados ¿cuánto? 6 centímetros. Ya está. Ya lo volví a dibujar. Ahora me dice, ¿a qué distancia del conductor 1 el campo es cero? ¿A qué distancia de 1 el campo es cero? No necesariamente van a estar en el medio. Tú tienes que fijarte dónde va a estar más bien. Para eso te dan el sentido de las corrientes, ¿no? Si es entrante o saliente, para que tú puedas más o menos ver en dónde debe estar. ¿Ya? Porque no necesariamente va a estar en el centro. Ya, y en este caso, ¿dónde está? A ver, ¿dónde crees que esté? ¿Afuera va a estar? A ver, si él es aspita, el aspita es entrante o saliente. A ver, el aspita es entrante. Si es entrante, entonces por acá sube el vector y por acá baja el vector. ¿Está bien? Ya está. El otro es saliente. Si el otro es saliente, por acá baja y por acá sube. Entonces en el centro no puede estar, porque en el centro están coincidiendo, ¿cierto? Entonces ya lo vi. No va a estar en el centro. Entonces vamos ahora sí trazarlo formalmente por acá. Lo ponemos hacia arriba. El V1, el B1, perdón. Él es el B1 hacia arriba. ¿Producido por quién? Por el I1. ¿Ya? El I1 produce eso. Ya está. ¿Qué más? Profe, en el caso del 2, la corriente 2 en ese punto, ¿hacia dónde apunta? Hacia abajo. Ya está. Apunta hacia abajo. Aquí está el V2. Ya está. Entonces, él sería X, que es la distancia que quiero, y la distancia del 2 es todo esto, que sería X más 6. Entonces, para que sea cero, ya sabes qué hacer. Eso los vas a igualar. ¿Se acabó? Para que salga cero, los igualamos. Y es todo. Bien, igualamos ahora.
Si lo igualo, me va a quedar así, mira. B1 es igual a B2. B1 es U sub 0 por la corriente 1 sobre 2pi por la distancia 1. El otro es U sub 0 por la corriente 2 sobre 2pi por la distancia 2, ¿no? Se va, se va, se va, se va. ¿Y la corriente 1 cuánto vale? I. La distancia 1 vale X. La corriente 2 vale 2i y la distancia 2 vale X más 6, ¿no? Se va y en aspa quedaría X más 6 igual a 2X y X me va a salir ¿cuánto? Me va a salir 6. Y ya está. La clave es 6. Ahora, posiblemente te preguntes, profe, ¿y al otro lado no pudo haber sido? ¿Cierto? También pudieses haberte preguntado eso. También pudo haber sido en el otro lado, ¿no? Tendrías que operar, pues. A ver, reemplazas en el otro lado, por si acaso. El uno que es entrante sería aquí hacia abajo. Y el 2 que es saliente sería hacia arriba. Esta es la distancia. Me piden la qué distancia del conductor uno. O sea, el nuevo X sería esto. Y esto sería X menos 6. ¿Cierto? Claro, tienes que cambiar de nuevo la distancia. ¿Sí? Sería así. ¿Ah? Y si haces nulo acá, sería U sub 0 por I1 sobre la distancia X. Y el otro va a ser U sub 0 por I2 sobre la distancia X menos 6. Se va, L es 2i, L es sí, se va, y te quedaría X menos 6 es igual a 2X. ¿Y cuánto te sale X acá? Menos 6. ¿Qué significa que salga negativo? Que has considerado mal la ubicación. Quiere decir que ese menos 6 no debe ser a la derecha, sino que debe ser hacia la izquierda. Nada más, eso es todo. Borramos esto. Y sigamos, sigamos, sigamos. Claro, ya te diste cuenta. Porque si la corriente es I y encima te alejas más distancia, el campo se hace más pequeño, la intensidad. Y si la intensidad se hace más pequeño, profe, entonces va a salir negativo, no se va a poder igualar. En cambio, el 2 sí, sí se puede, porque está más lejos y es de mayor intensidad de corriente. A ver, vamos con esta, parecida, muy similar. Bueno, chicos, ¿cómo haríamos esta pregunta?
Sí, es similar. Ya esta la haces tú, ¿ya? Vamos a hacer otras. Vamos con la 10. A ver, ¿cómo haríamos la 10? No, vamos a hacer circulares. Vamos a retroceder, vamos a hacer un poco circulares. Esta de acá, la primerita. ¿Cómo sería circular? A ver. Dice, la figura muestra una espiral circular de radio 10 pi. El radio es 10 pi centímetros, o sea, por 10 a la menos 2 metros. La intensidad de corriente es 4 amperes y nos piden cuál es la magnitud del campo magnético en el centro de la espiral. ¿Cómo era la formulita? U sub 0 por I sobre 2 veces el radio. Ya está. Eso es para hallar en el centro. Reemplazas. Sería 4 pi por 10 a la menos 7 por la corriente 4 sobre 2 veces el radio, que es 10 pi por 10 a la menos 2. Se va el pi, se va mitad, mitad, queda 2. Arriba me queda 8, ¿no? 8 por 10 a la menos 6. Test. Y eso es 8 microtest. Ahora, según el sentido de corriente, el vector me va a quedar hacia arriba. Hacia arriba me estaría quedando el vector intensidad de campo magnético, ¿no? La clave sería 8. ¿Sí? Siguiente, vamos a ver. Vamos con esto. Nos están pidiendo cuál es el resultante. ¿Cómo hacemos para determinar ahora el resultante? Dice, en la figura muestran dos espiras concéntricas. Si la inducción magnética es nula en el centro común de ambas espiras, ¿cuál es la intensidad de corriente 2 si por la espira conductora de radio R3R? ¿Ya ver? Dibujas, el vector en el primero va hacia arriba. Ese es el campo producido en uno. Como el otro también va hacia arriba, ¿no? Pero para que sea nula, entonces el sentido debe cambiar, pues. Vamos a tener que invertirlo. Hacia abajo va a ir B2 y el sentido se va a tener que cambiar. Va a tener que ser así. ¿Ya? Entonces ya modificamos eso, ya arreglamos ahí. Y ahora vamos a tener que igualar ambos, porque eso es lo que nos están diciendo. Se van a igualar. Bien, igualalos. Igualando me va a quedar que B1, perdón, es igual a B2. B1 es U sub 0, corriente, 1 sobre 2 veces R1. Él es U sub 0, corriente 2 sobre 2 veces el R2. Ya está. Ahora, profe, se va U sub 0 el 2, U sub 0 2 y te queda I1, que I1 vale 10 amperes, el radio 1 vale 2R, la corriente 2 es la que quiero y el radio vale 3R. Se va, 10 entre 5, 10 entre 2 es 5, 5 por 3 me da 15, 15 amperes. Y esa sería la clave.
15 amperes. ¿Estamos bien? Ya vamos con la siguiente. ¿Cómo haríamos este caso, no? A ver, vamos con este, que tiene los dos, ¿no? Tiene los dos. ¿Cómo se haría? Ya, te doy tiempo para que lo intentes, a ver. Vas a tener que dibujar los dos vectores y aparte de eso, fijarte qué ángulos forman, porque ahora son dos vectores, ¿ah? Cuidado con eso. A ver, ¿ya lo vistes? Vamos, muchachos, tenemos que avanzar. La D. Mira, este conductor va hacia arriba. Entonces, en el centro dice, la figura muestra una espira circular situada perpendicularmente con un conductor recto muy largo. El radio de la espira es 5 centímetros y por ella circula una corriente de 1 ampere. Además, el conductor recto circula una corriente de pi amperes. ¿Cuál es la magnitud del campo magnético en el centro del espira? Si te das cuenta, la espira o el conductor rectilíneo en el centro de la espira va a producir esto. Pulgar hacia arriba en este sentido. Entonces, profesor, por acá se va a formar un vector que va a ser algo así. Entrante. Este es el vector producido por el conductor 1. Vamos a ponerle el rectilíneo 1 y él es el conductor 2. En el caso 2, te das cuenta que es un vector que va hacia arriba porque es una espira circular, ¿cierto? Aquí está el primero. Y acá podemos observar que en el otro se va a producir hacia arriba. ¿Bien? Si se produce hacia arriba el otro vector, ambos vectores, ¿qué ángulos van a formar? 90 grados. Profe, ambos vectores son perpendiculares. Y si son perpendiculares, ¿qué vas a tener que hacer? Pitágoras, ¿cierto? Porque nos están viendo el módulo. Y necesariamente el módulo lo vas a tener que hacer con Pitágoras. Nada más.
Ya, entonces ahí termina la pregunta ya, porque ahora solamente es operar. Ya sabemos qué hacer, ahora solamente hay que operar. Vamos a encontrar primero el V1, el B1, perdón. B1 es U sub 0 por la corriente sobre 2pi por la distancia, porque es un conductor recto. Reemplazas 4pi por 10 a la menos 7 por la corriente 2, que es pi, ¿no? Porque esa es la corriente del conductor, sobre 2pi por la distancia, que es la distancia del radio, 5 por 10 a la menos 2. Ya está. Profe, abajo borra el pi nada más y te queda 4pi arriba. Ya, ese va a ser 4pi y abajo te queda 10 por 10 a la menos 2, 10 a la menos 1 y sube sería 10 a la menos 6. O sea, me estaría quedando 4pi microtesla. 4pi microtesla. ¿Está bien? Ya está. Ese ya lo tengo. Profe, ahora el problema es con el otro. Para una espira circular. ¿Y cómo hacemos para una espira circular? U sub 0 por I sobre 2 veces el R. U sub 0 vale 4pi por 10 a la menos 7. La corriente de ahí, ¿cuánto vale? 1 amper, ¿no? Por la espira circular. Y 2 veces el radio, que sería 5 por 10 a la menos 2. Oye, todo esto también te va a salir 4pi microtesla. 4pi microtesla. Entonces, el total va a ser la raíz cuadrada del B1 al cuadrado más B2 al cuadrado, ¿cierto? El Pitágoras de ellos dos, porque ese es el vector resultante. Entonces, profe, como hay vector resultante y se obtiene de esa forma, solamente hay que aplicar el Pitágoras. Pero como son iguales, va a ser 4pi raíz de 2 microtest, ¿no? En este caso, porque son iguales, nada más. ¿Bien? ¿Qué clave sería? La D, ¿no? Clave la D. Vamos con esta que saca. A ver, dime. Pitágoras es vectores. Cuando tengas que resolver vectores. Si te piden la magnitud, aplicas Pitágoras. Si es necesario. Claro, el radio es la distancia. Pues, la longitud del radio es la que nos indica a qué distancia se encuentra. ¿Mm? En ese caso es así. Ya, vamos. ¿Cómo haríamos ahora esta pregunta? A ver aquí. Y vas a tener bastante cuidado porque son dos vectores. ¿Ya? Son dos vectores diferentes producidos por los sentidos que están habiendo, ¿no? Vamos, chicos, ¿cómo sería?
No, no siempre es paralelo a X y Y. Mira, vamos a colocar por separado, L es 1 y L es 2, ¿no? A partir de acá. Primero el 1, vemos que su ángulo del teta 1 es ¿cuánto? Es pi. Y el ángulo del teta 2, ¿cuánto vale? Es 270, que sería 3 pi medios, ¿cierto? En radianes. ¿Estamos bien? La corriente dice que dos secciones de circunferencia concéntricas, tal como se muestra en la figura, determina el campo magnético en el punto O si por el conductor circula una corriente de 4 amperes. La corriente para ambos es la misma. Aquí es 4 amperes y aquí también es 4 amperes, porque es el mismo conductor. Solo que el conductor ha sido modificado en su dimensión, ¿no? Es uno más pequeño, pero sigue siendo lo mismo. Dice ahora, el radio vale 20 centímetros. El radio R vale 20 centímetros. Entonces vamos a calcular primero el 1. Vamos a hacer el gráfico. El conductor 1, fíjate, es pulgar hacia afuera, ¿no? El 1 me produce un punto producido por el 1. Y el 2 es aspita. El 2 es aspita. ¿Lo ves? Conductor es 2 es este. Y el conductor 2 es aspita. ¿Lo tienes o no? Quiere decir que voy a tener que hallar por separado y luego voy a tener que restarlo. Necesariamente tengo que restar. Ya, empezamos entonces. A ver, empezamos con el 1. El 1 es U sub 0 por I sobre 2R multiplicado por el teta sobre 2pi. ¿Cierto? Esa es la fórmula del 1. Reemplaza, sería 4pi por 10 a la menos 7. La corriente es 4 amperes, eso no cambia, ¿no? 4 amperes, ponemos 4. Abajo sería 2 veces el radio. El radio vale 20 centímetros, sería 2 veces 20 por 10 a la menos 2. ¿Cuánto vale el teta de 1? Pi sobre 2pi. Y operas esto. Se va. 2 por 2, 4. ¿Qué más? Cuarta, mitad 2, mitad 10. Ya está. Arriba sale 8pi micro tesla. Y vamos con el 2. En el caso del 2, ¡ey, espérate, me equivoqué! En el 1 me equivoqué. El radio. El radio no es R. El radio es 2 veces R. Así que acá debe ser 40. 40. ¿Ya? El radio 1 vamos a poner acá. Entonces, si es 40, pues esto ya no va a salir 8. ¿Cuánto va a salir ahora? A ver, sería cuarta 1, cuarta. Lo había simplificado, ¿no? Ya vamos a volver a hacer simplificar. Si no, me va a salir mal. Ya está. A ver, esto 2 se va. 2 por 2, 4 se va con este. Cuarta 10, cuarta 1. Ah, sería solamente pi. Pi microtexta. ¿Está bien? Ya está. Ahora sí. Vamos con el 2. El 2 va a ser U sub 0 por la corriente sobre 2 veces el radio 2 multiplicado por el teta sobre 2pi. Sería 4pi por 10 a la menos 7 sobre 2 veces el R2. Pero el R2 sí es R. Sería 20 por 10 a la menos 2. Pero el ángulo es 3 pi medios. 3 pi medios multiplicado por 2pi. ¿No? Así me estaría quedando. Se va el pi. Quedaría este 4 se va con este 4. Me va quedando arriba 3pi y abajo te queda por 10 a la menos 7
Y abajo te va a quedar 40, ¿no? 40 que sería 4 por 10 a la menos 1. ¿Y esto cuánto sale? 3 pi cuartos microtesla. ¿Sí? ¿Estoy operando bien, chicos? A ver, ayúdenme con la operación. ¿Sí? ¿Se está operando bien? Sí, ya está. Y ahora sí nos están pidiendo cuál es la magnitud del campo en el punto, la resta. Oye, acá sale así. A ver, 3 pi medios, pi medio, 3 pi medios sobre 2 pi sobre 2r multiplicado por el radio, ¿no? 4 pi, 4 4 se va a quedar 3 4 por 10 a la menos 1. Ya, la acá está bien. Creo que no hay clave, ¿ah? Aquí, a ver, el 1 es... Ah, faltó la corriente, ¿no? Ah, gracias, gracias, gracias. Ya, ¿y la corriente cuánto vale? 4. Así es, 4 se va y quedaría solamente, este 4 se va y quedaría 3 pi. Ya está. Sería así, ¿no? Ya está. Y ahora nos piden la resta porque uno es saliente y el otro es entrante, entonces nos piden la resta, ¿no? En el centro va a ser igual a la resta, ¿no? La resta, vamos, sería 3 pi menos pi, sería 2 pi microtest. Y esa sería la clave, chicos. 2 pi microtest. ¿Bien? Y hasta ahí llegamos. Ya estas preguntas son así, chicos. Tienes que tener bastante paciencia al operar, nada más porque son operativas. Y entender, pues, cómo funciona el tema de la corriente para producir un campo magnético, ¿no? Nada más eso, tenerlo muy claro y listo. Se acabó, chicos. ¿Todo claro? ¿Alguna pregunta? A ver. Listo. Las claves no las tengo, chicos. A ver, déjame revisar por si acaso. A ver, vamos a buscar por acá. Ahora vamos a ver si es que las tengo, ¿ya? Pero ya, yo te lo voy a mandar marcado para que lo puedas ya comprobar, ¿ya? Bien, te lo voy a mandar marcado el material. Listo, chicos, entonces nos vemos la próxima clase, ¿ya? Chao, chicos. Chao, chao, chao.